que nunca en la historia tuvimos algo que une a todo el mundo alrededor de una cosa, de sentir igual, de sentir el mismo problema. Y creo que es un mensaje bastante fuerte de Dios, porque podemos preguntar por qué llegó el coronavirus, pero no nos vamos a tener respuesta por qué llegó, porque no somos Dios. Pero podemos responder por lo menos qué podemos aprender de eso y cómo podemos sacar un mundo mejor gracias a esto. Transformar el destino colectivo negativo en un propósito colectivo positivo. Y creo que si logramos hacer esto, logramos hacer todo. El mundo puede ser muy, muy diferente si logramos captar este mensaje. Que, bueno, hay judíos, hay católicos, hay musulmanes, hay budistas, hay ateos, hay seculares, pero tenemos algo en común más grande de todas esas diferencias, como hablamos en la primera conferencia, y creo que ese lo tenemos que aprovechar bastante en ese tiempo. Pero bueno, podemos empezar, ¿no? Sí, quisiera darle la bienvenida en nombre de Atzad Sheni. Atzad Sheni es una institución de Public Diplomacy, diplomacia pública y educación, y les doy la bienvenida a estas charlas virtuales. El rabino Joseph Garmón les hablará hoy de ciencia versus religión, que es un tema totalmente actual. Le doy la palabra entonces adelante al rabino Garmón. Muchísimas gracias por estar todos acá. Ese audífono es el que mete el ruido, rabino. Sí, ya lo apagué, pero se prendió solo. Está apagado, ¿verdad? ¿Está bien? Sí, ahora está perfecto. Ahora está perfecto. Ok. Un momentito la dinámica. El rabino va a hablar 45 minutos. Después ustedes pueden hacer preguntas a través del chat o si quieren, si el rabino le gustaría que la gente hable, podemos abrir los micrófonos, podemos darle el chance de que cada uno en orden vaya haciendo preguntas levantando la mano que permite el chat de Zoom. Excelente. Bueno, empiezo. Gracias, con el permiso de Atzad Sheni. La verdad que hacen increíble trabajo. Algunos de aquí lo conocen personalmente, algunos lo van a conocer. Y siento muy agradecido de poder participar en el proyecto, cómo ellos aprovechan el tiempo y tratan de divulgar la verdad en el mundo. Hoy es un tema un poco complicado, pero lo vamos a hacer muy fácil, muy sencillo, porque vamos a enfocar en 3 temas. Muy pronto van a ver la presentación que preparé. 3 temas, hay muchos temas de ciencia y religión, pero no quiero hablar de 1000 temas y salir sin nada. Vamos a hablar de 3 conflictos principales que aparentemente hay entre religión y ciencia. Podemos decir que los principales conflictos, el primero es la edad del universo, cuánto tiempo tiene el universo, el origen del universo, de dónde empezó, y la evolución de las especies. Son 3 temas únicamente que vamos a tocar. No vamos a tocar mucho más. La edad del universo, según la Biblia, 5.780 años, el calendario judío. Según la ciencia, por el momento, 13.8 billones de años. Había un guía de turistas que le dijo a los turistas, esa montaña fue creada hace 2 millones de años y 2 semanas. Entonces le preguntaron, ¿y de dónde sabe los 2 semanas? Dijo, es que estuve aquí hace 2 semanas y escuché eso. Yo quiero ser preciso y por eso actualicé esas 2 semanas. El origen del universo, la Biblia obviamente dice Dios. La ciencia hoy en día tiene la teoría del Big Bang. El origen de las especies, ahí hay un error. La Biblia dice Dios, otra vez, y la ciencia evolución. ¿Ok? Entonces, antes de entrar en todos esos temas, quiero
adelantar unos conceptos para entenderlo mejor y hoy vamos a salir por lo menos claros en esos 3 temas. Hay que poner los cinturones porque vamos a despegar. Es el más cerca que lo puedo ofrecer en esos tiempos que no hay vuelos. Despegar juntos a unas ideas. No nada más, no vamos a solucionar conflictos hoy. Hoy vamos a aprender cómo esos conflictos nos van a ayudar bastante y decirle gracias a Dios por esos conflictos. ¿Ok? Hoy en esos días estamos en la cuenta del Omer. La cuenta del Omer es costumbre, antes era ley de contar desde Pesach hasta Shavuot, 49 días que tardaron el pueblo de Israel y trajeron el sacrificio del Omer para poder comer del trigo nuevo. Contamos cada día un día. Había una discusión muy grande entre los saduceos y los fariseos en aquel momento del templo, cuando se empieza a contar. Los sabios de los Prushim, los ultra religiosos como lo llaman, dijeron del primer día después de Pesach, del primer día de Pesach. Es decir, ya empezamos a contar o ya contamos 4. Los saduceos dijeron, no, está escrito en el versículo del primer día después de Shabbat, quiere decir domingo después de Pesach. Hay una diferencia. ¿Cuál es la discusión? Escuchen algo bonito que aprendí nada más ayer. Según los saduceos, está escrito después de Shabbat, ellos tienen la razón. ¿Por qué ellos dicen así? Porque justo el día domingo después de Pesach empezó a caer la maná al pueblo de Israel en el desierto. De ahí empieza a contar, bonito, ¿qué dicen los otros? ¿Y qué es la ley hoy? Dice, no hay que contar desde que empezó la maná, sino cuando dejó de bajar la maná. ¿Cuándo era? Después de Pesach, del primer día de Pesach. ¿Cuál es la discusión aquí? Miren algo increíble. La pregunta es, si nosotros agarramos nada más de lo que es de Dios, que mandó la maná y de ahí empezamos a contar porque es la parte importante de recibir de Dios, o no, lo importante es lo que hacemos nosotros aquí en este mundo. Cuando dejó de caer la maná, entraron a Israel y tenían que trabajar ellos para conseguir el pan. Aquí es una pregunta filosófica, pero mucho más allá. Es la misma pregunta que era al principio del sionismo, si hay que esperar a la salvación del cielo o hay que empezar a hacer. Hoy en día sabemos que si no hubieran empezado, no hubieran logrado. Todo lo que tenemos hoy es porque empezaron. Cuando uno dice, Dios me ayude, es un flojo. Uno tiene que también hacer. Dios te dio cerebro, Dios te dio mente para pensar, manos para trabajar, pies para caminar. Camina y empieza a trabajar. 6 días trabajarás y el 7º día descansarás. Pero debes trabajar. Por eso nosotros contamos el Omer cuando dejó de bajar la maná del cielo y cuando el humano empezó a trabajar. Eso es la ley, así se queda. Y para mí esa es la enseñanza que quiero abrir hoy, la clase de ciencia y religión, porque aquí estamos hablando primero de 2 piezas muy importantes. Dios, la Biblia, la religión es súper importante para el alma, pero la ciencia también es súper importante para realizar muchas cosas. El mejor ejemplo es el Zoom o el Facebook que estamos ahora hablando. Sin eso, imagínense el coronavirus hace 25 años, aislados en la casa, solos, sin comunicación, sin internet, tal vez un poquito antes, sin nada más con la suegra. Imagínense nada más esto y la salvación que Dios nos dio, tener el coronavirus en momentos que podemos hablar con todos los países, con toda la gente tan linda que veo aquí, juntos. Así que no podemos despreciar la ciencia y decir, la ciencia está equivocado. Señor, cuando usas Zoom, no dices equivocado. Cuando alguien tiene enfermedad, no dice, ok, voy a abrir la Biblia para ver qué medicina tengo que tomar. Hay que estudiar, hay que rezar, hay que orar, por supuesto. Pero como Dios le dijo a Moisés, deja de rezar, dile al pueblo que siga, hay momento de acción. Y eso es lo que tenemos que hacer para mí, lo más importante antes de todo. Había una señora que no tenía, llegó con el rabino, dijo, rabino, yo no puedo oler, pero me quiero casar y no me quieren, nadie me quiere porque no puedo oler la comida y quién sabe cómo va a salir, no me quieren.
en realidad la historia era que ella llegó y le dijo, rabino, me quiero casar, y el rabino le dijo, ok, ¿cuál es el problema? Y cuando el rabino lo escucha hablar, tiene el olor de cebolla tan fuerte que no se podía ni acercar. Entonces el rabino le dijo, mira, deja de comer cebolla y todo va a estar bien. No, que no puedo, que no esto, que no el otro. Bueno, se fue, entró alguien y dijo, rabino, no puedo oler. Entonces el rabino dijo, aquí hay algo del cielo. Lo juntó, le dijo, ustedes son lo mejor para lo mejor. Aquí hay boda en este momento. Hicieron la boda, todo listo. 10 años después el rabino encuentra con este joven, le pregunta, ¿cómo va tu matrimonio? Dice el rabino, muy bien, excelente, mi mejor mujer, pero una pregunta que no entiendo hasta el día de hoy. ¿Por qué cada vez que hablo con ella me salen lágrimas? No entiendo. ¿Cuál es el asunto? Podemos tapar los ojos, podemos tapar todos los sentidos, pero nos va a salir lágrimas. Por eso le digo, esa clase que vamos a dar hoy, para mí está en mi alma, porque no podemos tapar los oídos, no podemos tapar y decir, nada más la Biblia tiene razón. Hay algunos que dicen, lo que está escrito en la Biblia, eso es lo único, la ciencia está equivocada. Hay otros que dicen, no, la ciencia siempre tiene la razón, la religión tiene problema, está equivocado. Están bien, cada uno con su opinión, pero vamos a ver esos tres temas, cómo nos pueden ayudar a entender mejor lo que está escrito en la Biblia y cómo se complementa uno con el otro. Hay opiniones que dicen que hay problemas de la Biblia, problemas de la ciencia, pero hoy vamos a ver que no es problema de nadie, sino podemos vivir juntos, y no nada más vivir juntos, sino sacar y entender mucho mejor los temas. Primer tema, la edad del universo, ¿verdad? La edad del universo, la Biblia, no la Biblia, pero el calendario judío tiene 5.780 años. Y la ciencia dice 13.8 billones, como mostré ahí. Ahora le pregunto, ¿dónde está escrito en la Biblia que tiene esos 5.780 años? ¿De dónde salió? En la Biblia no está escrito esto. ¿Qué estamos haciendo? Una cuenta desde el Adán y todas las generaciones y llegamos a esos años. Ahora la pregunta es, cuando dice días en la Biblia, ¿cuánto tiempo está hablando? ¿De cuánto tiempo? ¿Qué lapso del tiempo? Hoy el día de nosotros es 24 horas, los humanos, hoy en día. Pero en el tiempo de la creación del mundo, ¿cuánto tiempo era? ¿Qué es día en la Biblia? En la Biblia cuando dice en aquel día Dios va a ser uno, ¿qué dice en un día de 24 horas? Por supuesto que no. Día en la Biblia habla sobre época, una etapa, no un lapso de tiempo de 24 horas, sino día en la Biblia es época. Dios creó el mundo a través de 6 épocas diferentes, 6 etapas, y la séptima etapa se descansó. ¿Ok? Aquí está con nosotros también el mejor cantante del mundo, Didier Hayat, y vamos a escucharlo en un rato en una canción así para animar el alma. Nunca he escuchado una voz similar. Y nada más terminar esto para entender el primer conflicto. Entonces, primer conflicto es lo más importante de explicar y lo más fácil. Lo más importante porque si no tenemos 13.8 billones de años, no podemos avanzar al Big Bang y a la evolución. Y el segundo es lo más fácil porque en la Torah no está escrito años. Está escrito que Dios empezó la creación en un momento y de ahí pasaron 6 etapas, el séptimo descansó y después llegó el humano. Cuando llegó el humano empezó las cuentas de lo que tenemos el calendario judío. Quiere decir, el calendario hebreo comienza a partir del primer humano que aparece en la Biblia, que habla el primer humano nuestro. ¿Cuánto tiempo pasó antes? ¿Cuánto tiempo pasó en cada día de la creación? Puede ser 13.8, puede ser 13.9. No quiero limitar la Biblia porque la Biblia no es libro de ciencia y no tiene que decirte los años exactos. Eso van a actualizar los científicos y en la Biblia está abierto. Quiere decir, si el mundo tiene 13.9 billones de años, ¿hay problema con Dios? No, Dios igual existe. Es decir, Dios es eterno, Dios no tiene tiempo. Para mí, si el mundo tiene 13 billones de años, quiere decir que Dios es más grande de un Dios que tiene nada más 5.000 años, ¿ok? Entonces, para mí, mejor decir que el desarrollo era mucho más grande. Meto una palabra también para avanzaros en esto. Sabemos que el tiempo es la cuarta dimensión del espacio
y de alguna manera, si llegamos a la velocidad de la luz, el tiempo se detiene, hay una conexión directa entre la luz y lo que es el tiempo, el espacio. En el tiempo de la creación, el Talmud habla de una luz muy especial que se llamaba Or HaGanuz, que después ya no existió. Quiere decir que el tiempo pudo funcionar de una manera totalmente diferente y contarlo de una manera diferente. Por lo tanto, no veo ninguna contradicción entre la edad de la ciencia y el calendario hebreo. Hay otros rabinos del tiempo de antes de la Arizal del siglo 11, 12, que agarraron según el Zohar y la parte mística y explicaron que el mundo, hay una cosa que se llama que el mundo tiene 7,000 años por 7,000 mundos, y así van contando, pueden llegar a billones de años también. Hay otra opinión que los días de la creación es días de Dios y también habla de otro tiempo, pero así o así no hay contradicción de la edad del universo. La religión puede aceptar muy tranquilo la edad de la ciencia, y el calendario judío aparece desde el primer Adán, cuando empiezan a suceder las cosas que nos importan. ¿Ok? Ese es el primer conflicto. Anabela, no sé si estás con nosotros. No está con nosotros. A ver, vamos a escuchar una canción pequeña para seguir a la segunda contradicción. ¿Estás? Hola, hola, ¿cómo están? Gracias, Rabbi Yossi. ¿Se me escucha? Sí, creo que sí. Hola, ¿se me oye? Todos te están escuchando, nada más que tenemos el tiempo contado, por eso no te contestan. Ok. Ok, un saludo a todos. ¿Qué cantamos? A ver, decime, Rapenu. No te escucho. La primera parte de Yerushalayim Shel Zahav. אוויר הרים צלול כיין וריח אורני נישא ברוח ערביים עם כל פעמונים ובתרדמת אילן ואבן שבויה בחלומה העיר אשר בדד יושבת ובליבה חומה ירושלים של זהב ושל נחושת ושל אור הלא לכל שירייך אני כינור ירושלים של זהב ושל נחושת ושל אור הלא לכל שירייך אני כינור Muchísimas gracias, muchísimas gracias. A Yedidia lo conocí antes también a su hermano en México, y hoy tenía que estar en México con él en Puerto Vallarta con mucha gente, pero gracias al coronavirus estamos nada más a través de pantalla. Pero seguimos a la segunda contradicción del Big Bang. La religión dice que Dios comenzó el mundo y la ciencia dice a través de la teoría del Big Bang. Primero tenemos que entender que la teoría del Big Bang no habla de un boom, de una explosión, como dice la gente y se burlan de la teoría. La teoría del Big Bang es una teoría bien montada. Vamos a ver cómo se desarrolla esto. Lo voy a mostrar un video pequeño, cortito, y para que podamos entender un poco de lo que es el Big Bang. Después vamos a hablar cómo se desarrolla esto y cómo se conecta eso con la Biblia de una manera increíble.
significa que somos los restos de la batalla, somos los detritos, lo que quedó cuando todo lo demás estaba acabado. Los detritos formaron todo lo que hay a nuestro alrededor, desde el suelo que pisamos hasta la galaxia más lejana. Cuando el reloj cósmico se acerca al final del primer segundo, las 4 fuerzas de la naturaleza se han desgajado de la superfuerza única. Se ha decidido el ganador de la batalla entre la materia y la antimateria, y las ligeras ondas de temperatura que se extienden por el universo implican que durante los siguientes 1000 millones de años, la gravedad unió grupos de materia para formar las galaxias. Pero sigue habiendo un misterio, y grande. Sabemos cómo se formaron los componentes elementales de la materia, pero no sabemos lo que concede fundamento a todo en el universo. Sabemos mucho sobre el primer segundo, pero falta una pieza del puzzle. ¿Qué confiere masa a todo lo que hay en el universo? La masa hace difícil que algo se mueva, pero también que pare. Cuando nos acercamos a la Tierra, la gravedad actúa sobre nuestra masa. En la Luna, la gravedad es más débil, por eso los astronautas se mueven más lentamente, pero su masa es la misma que en la Tierra. Incluso si un objeto no pesa nada, sigue teniendo masa. Algo debió de haberse creado en el primer segundo para conceder masa a las partículas. La masa es la verdadera columna vertebral de la vida. Nuestro viaje casi ha acabado, pero falta una pieza del puzzle que ha confundido durante décadas a los científicos. En 1964, en la Universidad de Edimburgo, el físico Peter Higgs propuso una teoría revolucionaria. Sugiere que un campo de fuerza invisible se extiende por el universo en el primer segundo, dando masa a las partículas. Se conoce como el campo de Higgs. Cuando las partículas se relacionan con él, adquieren masa. Como el barro, el campo de Higgs se pega a todo. Cuando las partículas entran en el campo, ganan masa. Cuanto más contacto tengan con el campo, más masa ganarán. Los científicos creen que al campo de Higgs le arrastran sus propias partículas. Los periodistas la llaman la partícula de Dios. Los científicos la llaman el bosón de Higgs. Creen que identificando esta partícula podrían descubrir cómo llegamos aquí. Para entender eso mejor y para entender las diferentes partículas esas, por lo menos esos básicos, los fotones, los quarks y los bosones, porque cada uno tiene diferente masa, lo podemos ver a través de un monte de nieve. Si uno está haciendo esquí, entonces va muy rápido y casi no tiene interacción con la nieve y por eso casi no coge nieve. Pero si uno va con sus zapatos, entonces ahí va más lento y por eso tiene más interacción con la nieve y coge más nieve. Y si uno va sin nada, entonces ahí tiene mucho más interacción, va muy lento y por eso va a coger más nieve. En las profundidades del campo de Ginebra, en Suiza, se encuentra el experimento humano más caro, el Gran Colisionador de Hadrones, o LHC. El acelerador de partículas más grande. Seguimos en... un segundo. Seguimos con el tema porque hay bastante para ver, pero lo que quería ver con ustedes nada más es una parte pequeña de toda esa teoría, incluso a ese detalle, cómo cada partícula tenía masa diferente a través de la interacción que tuvo con este campo. Es un mensaje espiritual también, moral. Cuando uno va muy rápido en la vida, no tiene interacción con el mundo y no va a lograr nada. El coronavirus nos dijo, señores, interacción con el mundo, con la familia, con la casa, con todos, quédense un poco y no vayan tan rápido para no lograr nada. Ahora, bien, la teoría del Big Bang, ese se puede aprender, hay bastante pruebas de esto, cómo el mundo se originó a través de esto. Entonces, ¿cómo hacemos con esto y con lo que dice la Biblia? La respuesta es muy sencilla. ¿Por qué? Porque el Big Bang nos lleva a un viaje muy largo y con todas las pruebas del mundo y con todo lo que sabemos, pero no nos dice qué pasó un segundo antes. Es uno. Dos, antes del Big Bang, desde Aristóteles, todos los filósofos hasta Einstein, siempre tenían el modelo del universo estacionario, que siempre el universo existió, nunca tuvo un punto de comienzo.
de repente llega Edwin Abel y ve en las galaxias alejamiento al rojo, ve que se expanden, entendió que hay en 1929 un punto de comienzo. Después, en 1945, viene George Gamow y después Penzias y Wilson en el 65, y ahí empiezan a entender que el mundo tenía un punto de comienzo. Por lo menos la primera vez en el mundo científico hablan con el Big Bang sobre un punto de comienzo. ¿Cómo se llama esto? Génesis. El primero, al principio, por primera vez en el mundo, está el mundo científico de acuerdo con lo que está escrito en la Biblia, en la primera palabra de la Biblia. Al comienzo creó Dios. Tuvo un comienzo. Antes ni siquiera esto. Después, ¿qué dice la Biblia? El mundo, la tierra era caótica. ¿Qué es caótica? Que todo se está pero mezclado. Ese es el punto singular que habla la ciencia del Big Bang. Después dice que Dios separó luz y oscuridad. ¿Cómo se puede separar luz y oscuridad? Si hay luz, no hay oscuridad. Es ausencia de la luz. Pero según el Big Bang se entiende muy bien porque dice que había plasma que no dejó la luz salir y tuvo que separarlo. Por primera vez entendemos el versículo gracias al Big Bang. Y la cuarta cosa, el Big Bang nos deja una ventana abierta para entender la fuerza de Dios, que no nada más creó un mundo, sino creó un punto singular y de ahí sigue expandiéndose hasta el día de hoy. Ningún humano lo puede hacer. Es la prueba físico-teológica que podemos encontrar la más fuerte antes de la evolución que vamos a llegar para la existencia de Dios. Es decir, existió todo esto del Big Bang, pero ¿quién empezó todo esto? No puede ser un humano porque está fuera de los términos humanos causar que el punto singular tenga todo lo que tiene hoy. Entonces, leen la Biblia sin el Big Bang, ¿qué piensan? Un Dios que creó un mundo en 6 días y se puso cansado. Y después todo se le fue mal. Los árboles no sacaron lo que tenían que sacar. El humano comió del árbol y lástima que no era chino, podía comer a la serpiente, comió al árbol. Caín mató a Abel. Todos pelearon entre ellos. Problemas por todos lados hasta que lo ven en Egipto, diluvio, Torre de Babel, Sodoma. Nada sale bien. Ese Dios cansado que 6 días y ya no pudo seguir más y de ahí todo se le va mal hasta que dice, ¿sabe qué? Lástima que lo hice. Así dice la Biblia. Eso lo que pasa cuando leemos literal las cosas. Pero cuando leemos ahora la Biblia con la teoría del Big Bang, vemos un Dios que habla de billones de años sin parar, sin fin. Y habla de un punto singular que expandiéndose de una forma increíble con las partículas, con los cálculos precisos para que todo se pueda pasar. Y que hasta el día de hoy sigue. Y a través de una fuerza que él lo metió al principio y en diferentes épocas diferentes etapas. ¿Qué es mejor de esto? Para mí, en la teoría del Big Bang no se conecta con la religión, sino complementa a entender mucho mejor la fuerza de Dios en este mundo, mucho mejor de lo que entendimos hasta ahora y nos da también prueba de entender a Dios mucho mejor. Ahora, pero alguien me va a decir, pero está escrito en la Biblia que Dios dijo y que... Sí, pero está escrito en la Biblia que Dios tiene nariz, que Dios tiene boca, que Dios tiene mano, con la mano lo sacó de Egipto. Entonces, ¿qué dicen todos? Metáforas. Está hablando de una metáfora. La Biblia nos está hablando de historias, de metáforas. Si no entendemos el mensaje y quedemos con el ejemplo, ni es chistoso, no tiene sentido. Ustedes saben que la mejor manera de entenderlo es agarrar un espía que lo mandaron a Irán para ver qué está pasando ahí, si quieren mandar dulces a los judíos o misiles. Y el espía ve que quieren mandar misiles. Entonces él manda una carta a su comandante en aquel momento y le dice, el miércoles va a llover en Israel. ¿Por qué dice esto? Porque es la clave que ellos, para que no haya problemas. Llega la carta, pero ¿quién abre la carta? La esposa del comandante. Ella ve que mañana, el día miércoles va a llover, dice, tontería, el miércoles no va a llover, no hay nubes, no hay nada. Y quiere cortar, romper la carta, echarla a la basura. De repente entra el esposo, le dice, ¿qué está pasando? Dice, no, llegó una carta de tonterías que mañana, que un miércoles va a llover. El tipo agarra la carta, empieza a ponerse rojo y empieza a hacer teléfonos, llamadas, sale de la casa y esto al otro. Le pregunto,
¿quién tiene la razón? ¿La mujer del comandante o el comandante? Siempre la mujer tiene la razón. Eso no entró en duda. Pero la pregunta en este caso no es quién tiene la razón. Los dos tienen la razón. Porque ella ve tonterías, ella ve que no va a llover. Pero la pregunta no es quién tiene la razón, la pregunta es quién va a salvar a Israel del misil. Y eso es lo que sabe romper la clave y leer atrás de la clave. Lo que lee la Biblia literal se queda en las historias y en los cuentos, pierde a salvar al mundo, a todo el mundo, pierde la clave que está atrás y se queda en la historia, sin entender que aquí lo querían pasar una clave. Por eso es tan importante abrir la mente y entender que aquí hay algo más. Aquí no estamos tratando de entender. Ustedes saben que el Maimónides tiene un libro que se llama Guía de los Perplejos y él dice que hay contradicciones, diferentes tipos de contradicciones. Hay contradicción por problemas del autor, del lector, de lo que sea, pero hay séptimo motivo de una contradicción, que es a propósito para que entiendas algo mejor. Es decir, ni esto que entiendas algo mejor. En la Biblia también podemos encontrar esas contradicciones y ahí vamos a llegar al tercer tema, que es la evolución de las especies. Entonces, resumo rápido. La edad del universo no hay ninguna contradicción con la Biblia porque la Biblia habla de términos de días bíblicos, es etapas diferentes y pueden meter ahí 13.8 y hasta 14, 15 billones de años sin problema y 2 semanas con 3 días y 3 horas a los 3 minutos, lo que quieran. El calendario judío de 5780 comienza a partir del Adán, que habla sobre nosotros, que deja mensaje a nosotros. Los neandertales y todo eso, de ellos no tenemos algún mensaje, entonces no nos interesa la Biblia contarte de eso. Ese es el primer conflicto. Segundo conflicto, el Big Bang, nada más nos da mejor forma o la mejor forma de entender los versículos, de entender lo que es el comienzo, de entender qué es separación, luz y oscuridad, de entender todo esto y entender a Dios, que es un Dios tan grande que pudo poner punto singular, que sigue expandiéndose hasta el día de hoy. Ahora, la tercera cosa, que es la evolución de las especies. También le voy a mostrar un video corto que hice hace mucho, así que el español ahí todavía es peor de ahora, pero todavía van a entender algo corto para entender mejor lo que es la evolución y vamos a ver por qué es el tema más complicado entre religión y ciencia. Ahora, hay muchos rabinos que conectan la edad del universo con la Biblia sin problema, desde los 900 años atrás también. El Big Bang y la religión hay todavía algunos, pero menos. La evolución y la religión hay muy pocos rabinos, lo puedo contar en la mano, así, de los rabinos que están de acuerdo con esto, pero tenemos que saber, primero entender. Le voy a contar una historia personal. Yo escribí un libro cuando tenía 13 años, un libro de historia, está en internet también, en hebreo. Ok, ahí no sabía que existe el español, pero es otro tema. Pero el libro se llama Toldot Hazman, Generaciones de Tiempo, y ahí escribí en contra de la evolución, porque así me enseñaron. Y estuve después, a los 15 años más o menos, en otro lugar, y era Shabbat, y había un profesor de la Universidad Bar Ilan, y yo le di el libro para que lea. En Shabbat, en mediodía, lo veo como un semáforo rojo. Entonces me dijo, me está gritando, me dice, te estoy buscando desde ayer en la noche. Le dije, ¿por qué? Me dijo, mira, ¿tú aprendiste una vez biología de una forma profesional? Le dije, no. Entonces me dijo, ¿cómo te atreves a escribir en contra de la biología si no aprendiste nunca biología? Y esa pregunta me tocó tan fuerte que no podía contestar. Y de ahí, él me dijo, vaya a estudiar biología. Si encuentras que tú todavía tienes la razón, entonces yo te pago los estudios. Yo fui a estudiar para mostrarle que yo tengo la razón, pero al final tenía que cambiar mi libro. Porque vamos a ver que no es una teoría así que lo inventaron de algún lugar. No es que llegamos del mono así nomás. Mono, papá, yo. No es tampoco las historias que te cuentan que había un señor que le dijo a su papá, papá, ¿de dónde venimos? Y le contó toda la evolución del mono. Y después llegó con la mamá y la mamá le contó el primer humano. Y el niño confundido le dice, mamá, pero papá me contó sobre el mono.
Dijo, tranquilo hijo, papá habló sobre su familia, yo hablé sobre mi familia, tranquilo, no hay contradicción. Aquí no es este tema y no es para que vayan al zoológico para hacer visitas de la familia. No es el tema, pero el tema es entender, hay 69 academias en todo el mundo, incluyendo Estados Unidos e Israel, que afirmaron que la evolución ya deja de ser teoría, es un hecho, y tenemos que ver no nada más si se conecta con la religión o no, sino qué mensaje nos puede dejar eso, y más de todo, cómo nos va a dar una prueba más grande para la existencia de Dios, y cómo nos va a resolver el problema de Baruch Spinoza, de la contradicción del primer capítulo y segundo capítulo de Génesis. Todo eso y más en el programa que preparamos. Quédense con nosotros. Ahora vamos a ver el video y después regreso para explicar este tema. Son activos hoy en día. Hay mucho lo que se llama pseudogenes, que son genes que no son activos. Pero vemos que en algún tiempo en la historia sí eran activos. Nada más que puede ser que ahorita no lo necesitamos y por eso no son activos. Por ejemplo, cada uno de nosotros, hasta hoy en día, tenemos lo que es el gen de desarrollar una cola. Como sabemos, la gabardía es lo que antes en verdad desarrolló una cola. Nada más que ahorita no lo tenemos, pero como vemos eso está mostrando que antes sí lo teníamos. Los aves tienen todavía los genes de desarrollar dientes. Hoy en día no necesitan, pero antes sí. Y la única explicación que hoy en día podemos encontrar esos pseudogenes es porque antes, en algún tiempo en la historia, eran activos y por eso todavía están. Los genes no podían llegar de ningún lugar de la nada, llegaron de algún lugar de la historia. Los pescados no tienen genes de desarrollar piernas porque nunca tenían, pero al contrario sí. Hay fósiles que encontramos, fósiles de los organismos terrestres, que encontramos genes que tienen alas o aletas para avanzar en el agua porque de ahí vinieron, ese lo tienen. Los humanos, nosotros no tenemos genes de desarrollar plumas porque nunca teníamos plumas. Es decir, nosotros vamos a encontrar siempre pseudogenes, siempre y cuando en algún tiempo en la historia tenían función. Es una prueba pequeña todavía de la evolución. Vamos a ver una prueba mucho más grande para la evolución de lo que es el virus de la ERB. Como vimos antes, la diferencia entre la ADN y la RNA. La RNA está afuera del núcleo y ahí puede ser, hay algo que se llama retrovirus. El retrovirus es una partícula que no puede producir. Para producir tiene que entrar a otro lugar. Y ahí entra a una célula por lo menos 16 casos de ERB iguales y en el mismo lugar en los chimpancés y los humanos. En el mismo lugar, 16 casos diferentes, lo que vimos hasta hoy. Eso es imposible si no tenían algo en común en algún tiempo en la historia, algún antepasado que le heredó a los dos el mismo lugar y el mismo virus. La evolución explica eso muy bien. Había uno antes de ellos, que es el papá de los dos, el origen de los dos. Él tenía ese virus y por eso los dos tienen esos virus en el mismo lugar. Pero si no tenían y cada uno llegó de otro lugar, no puede ser. Es imposible que tengan 16 virus en el mismo lugar. Como dijimos antes, que cada virus tiene más de 50 millones de opciones. Y como 16 se juntaron, imposible. La evolución opina, y esa es la gran discusión que pasó cuando Darwin reveló su teoría, que hasta ese tiempo de Darwin todos pensaban que el humano es especial y todos los animales son inferiores. Pero según la teoría de la evolución sale que el humano es otra especie de animal, así que no tiene ninguna diferencia. Pero al final de la conferencia vamos a ver el punto donde el humano puede ser mejor de animal o puede ser peor de animal. Ese vamos a ver al final. Vamos ahorita a ver otras pruebas para la evolución
Ahorita podemos traer una prueba de los fósiles. Cuando excavamos en la tierra, siempre vamos a encontrar diferentes capas. Y siempre cuando vemos las capas del tiempo de los dinosaurios y todos esos tipos de animales, nunca vamos a encontrar ahí los humanos. Los humanos y todos los tipos de humanos que estaban, los fósiles de los humanos, los vamos a encontrar en una capa mucho más adelante. Y según las capas y los fósiles que encontramos, podemos ver que todos los árboles que hablamos hasta ahorita, los árboles filogenéticos, tienen prueba en la realidad y en los fósiles que encontramos. El orden y los años, el proceso y el tiempo se coincide muy bien con lo que vemos aquí en la realidad. Así que tenemos otra prueba de lo que encontramos. Tenemos que saber también que el humano y el chimpancé, lo que dice la teoría de la evolución, que llegaron del mismo origen, del mismo padre, hoy en día sabemos que el genoma del humano y del chimpancé es 99% igual, lo que muestra más de todo que tenían algo en común en el pasado. Y ahora vamos a ver otra prueba que muestra eso. Sabemos que cada organismo, cada algo en este mundo tiene ADN, y el ADN está en lo que es cromosoma. Cada cromosoma es una molécula grande de todo el ADN, y cada uno tiene diferentes números de cromosomas. Por ejemplo, el humano tiene 46 cromosomas, en otras palabras 23 pares de cromosomas. No es necesariamente que es más complejo de todos los animales. Por ejemplo, la mariposa tiene 380 cromosomas, así que ese no nos dice algo sobre el organismo, pero sabemos que 23 cromosomas, es decir, el humano puede traer hijos nada más con humano, que tiene también las mismas cromosomas. Si no, no es compatible y no pueden traer hijos. Ahora, el problema grave que tenemos con la evolución, que si agarramos al chimpancé, a la gorila o al orangután, vemos que ellos tienen 48 cromosomas, 24 pares de cromosomas. Y si la evolución es verdad, ¿cómo es posible que el chimpancé tiene 24 pares y el humano tiene 23 pares? El cromosoma no puede perderse por nada, tiene que tener alguna explicación. Y si no vamos a encontrar la explicación, la teoría de la evolución se va a caer. En el año 2004 publicaron unos científicos en el magazine científico popular Nature la respuesta sobre eso, y ahí dijeron que los dos cromosomas del chimpancé se unieron y se hicieron uno en el humano. Pero si es así, tenemos que encontrar dos cosas. Primero hablaremos un poco de lo que es el cromosoma. El cromosoma en su borde tiene lo que es secuencia genética, que se llama cleomero, y en su comienzo tiene algo que se llama centrómero. Si es verdad que dos cromosomas se unieron y se hicieron uno en el humano, tenemos que encontrar en el humano un cromosoma más grande que tiene cleomero en el centro y tiene dos centrómeros. Si tiene dos centrómeros y tiene cleomero en el centro, quiere decir que era dos antes. No puede ser un cromosoma que siempre era uno y va a tener el cleomero en el centro y va a tener dos centrómeros. Es imposible. Y efectivamente encontramos que el humano tiene un cromosoma más grande que está compuesto de dos, con el cleomero en el centro y con dos centrómeros. Ese muestra más de todo que antes eran dos, y exactamente los dos cromosomas del chimpancé son iguales a la cromosoma que tiene el humano, que era antes dos. Este muestra más de todo que es imposible que el mico llegó del humano, porque el mico tenía que tener 23 y el humano tenía que tener 24. Pero como vemos que el humano tiene 23 y tiene el cromosoma grande, que era 2, y el chimpancé tiene 2, y se unió, se hizo uno, ese muestra más de todo que el humano llegó de ahí y no hizo eso.
Porque si el humano era antes, entonces podemos seguir y traer más pruebas y más pruebas, pero para eso hay que estudiar biología y hay que estudiar muchas más cosas para ver que la evolución tiene muchas pruebas hoy en día. Otro ejemplo, en 1821 encontraron la primera vez, encontraron un esqueleto del Homo neandertal y tenemos pruebas que muestran que hasta hoy en día hay en la genoma de nosotros entre 1 o 4% genes de Homo neandertal. Eran muy parecidos a nosotros, pero no eran iguales. Sabemos que desaparecieron hace 30.000 años más o menos, pero los científicos encontraron y sacaron la ADN y lograron llegar a construir todo el ADN de la neandertal y tenemos todas las letras, todo el código genético de los neandertales y vemos que son parecidos a 99.7% al humano hoy en día. Y no nada más eso, sino en algunos lugares se mezclaron entre ellos, tenían relaciones sexuales entre ellos y por eso los humanos que estaban en Europa tienen más genes de lo que es la neandertal y en África, en eso hay menos porque ellos vivieron más de todo en Europa. Ese también nos muestra, hasta hoy en día encontraron miles de esqueletos de los neandertales y de ahí vemos más de todo que aparte de la especie del humano hoy en día existieron otros diferentes. En otras palabras, la evolución. Hoy en día nos quedamos nada más nosotros por algunas razones de la naturaleza, pero sí existieron antes diferentes tipos de humanos también. En resumen, la teoría de la evolución hizo muchas predicciones y vemos hoy en día que todas las predicciones de la evolución salieron exitosas. Hay gente que dicen que la teoría de la evolución nos trajo la nazismo al mundo y por eso pasó lo que pasó en el Holocausto y Hitler succionó su teoría de la evolución, pero es un error grave porque la evolución quiere, en otras palabras, más tipos, más especies, más que la nazismo hizo al revés. Hitler en su libro escribió una frase que está 100% contra la evolución. Él dijo, el zorro era siempre zorro, el pato era siempre pato y el tigre siempre va a quedar tigre, lo que la evolución dice exactamente al contrario. Y él también escribió que la voluntad de Dios es el humano nació y Dios lo creó así y siempre era así. Bueno, regresando y terminando el tema, no lo puedo decir otra vez todo, pero vieron por lo menos algunas pruebas fuertes del ADN, no nada más de fósiles, que vemos que había alguna conexión, algo en común teníamos, que se asusta uno, pero la Biblia está escrito otra cosa. No. Según lo que hablamos antes de la edad del universo, puede haber billones de años. El mundo comenzó de un punto singular a través de una forma natural, como dice también Nachmanides, a través de una materia que Dios puso. Ahora el orden fue desarrollado de una expresión natural. ¿Cómo está el orden en la Biblia en Génesis 1? Primero los árboles, después los animales acuáticos, terrestres, y ahí llegó el humano al final. Quiere decir que si estamos hablando de desarrollo natural dentro de la Biblia, también está hablando de un desarrollo que el humano llegó al final después de los animales. Y aquí viene el tema más increíble. Primero, la ética que puede salir de la evolución y explicar el Génesis 1 y la contradicción con Génesis 2. Génesis 1 dice que el humano llegó último. Génesis 2 dice que el humano llegó primero y después los animales. Es una contradicción que Spinoza construyó una teoría completa sobre esto. Según la evolución, se entiende muy bien. Génesis 1 habla del desarrollo material del mundo y del cuerpo humano, que sí, llegó último. Pero Génesis 2 habla de la creación espiritual y del alma de uno.
que llegó al principio, porque el alma es parte de Dios. La pregunta es, ¿qué prefieres? ¿Ser el último de la creación y te enfocas nada más en la parte material? ¿O ser el primero de la creación y te enfocas en la parte espiritual también? ¿Génesis 1 o Génesis 2? Y no hay contradicción, pero está escrito que Dios creó el humano con sus manos. Como le dije, la Biblia habla a través de metáforas para que entendamos las cosas, como dice la Biblia que Dios tiene nariz, y todos estamos de acuerdo que no tiene nariz. Está escrito diferentes cosas, pero nos quieren enseñar este mensaje tan fuerte que hay atrás, que la pregunta es a nosotros, ¿queremos ser los peores de los animales y al final, o queremos ser los mejores que llegamos al principio? Depende de nosotros qué parte desarrollamos, la parte de la mente, de la parte espiritual, o nada más queremos comer y comer y tomar y comer, que es la parte material. Lo mejor es Génesis 1 y Génesis 2 mezclándose en Génesis 3. Es decir, si ustedes notan el Génesis 1, ahí aparece nada más la palabra Elohim. Elohim es naturaleza. Si quieren ver Génesis 2, aparece la palabra Yud-Ke Vav-Ke, que es la palabra de misericordia, la palabra espiritual sobrenatural. Y Génesis 3 ya lo mezcla, ya lo combina, porque nosotros somos cuerpo y corazón, y cuerpo material y alma espiritual, y lo mejor es saber cómo conectarlo. Y otra vez, la evolución, como dijo un rabino que se llamaba, esta opinión no lo inventé yo, el Rabbi Gedalia Nadel y Rav Kook, que era el primer rabino ashkenazí principal de Israel, dice que la teoría de la evolución nos abre ventana de entender conceptos místicos que antes no entendimos. Gracias a la teoría de la evolución entendemos cómo Dios creó el mundo con una evolución increíble, y otra vez es la paradoja de las posiciones, porque la paradoja de posiciones dice que los ateos tenían que rechazar esta teoría porque muestra que hay alguien sobrenatural que hizo todo esto. Porque yo hago una computadora, en un año no se vuelve mejor, se vuelve peor. Cada cosa que hacemos cada vez se envejece. En cambio, Dios hace algo que cada vez se desarrolla mejor y evoluciona. Ese nada más Dios lo puede hacer, es sobrehumano. Entonces la evolución, como el Big Bang, muestra que hay una fuerza sobrenatural que causó todo esto. Más que los ateos tenían que rechazar esto y los creyentes tenían que adoptar esta teoría porque muestra más de todo que hay una fuerza sobrenatural que es Dios. Y lo que pasa en el mundo, que a veces al revés, que los ateos lo agarran y los religiosos creyentes se asustan y lo rechazan. Y ambos lo hacen por ignorancia cuando tenemos que conectarlo y no nada más conectar, sino entender mejor. Pero a veces para algunos Dios se pierde, como esos niños que eran muy traviesos y mandaron a traer al rabino para que hable con ellos, y el rabino llega con el primero y lo mete al cuarto y le empieza a hablar, pero el tipo está con su selfie tomando con el rabino en su Facebook, en su no sé qué. El rabino se enoja y le empieza a gritar, ¿qué te pasa? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está tu Dios? Y el niño se escapa, corre y se asusta, empieza a llorar y va con su hermano llorando y le dice a su hermano, no te imaginas en qué problema metimos ahora. Y el hermano dice, ¿qué problemas? Dice, Dios se perdió y echan la culpa a nosotros. Entonces, quiero decir, Dios nunca se pierde. Dios está. ¿Quieren saber hasta qué punto está? Y es la última cosa, es un segundo para mostrarle algo increíble que tengo aquí, para que vean hasta qué punto está esto. Miren esto. Este es ¿están escuchando? A ver si están escuchando. Sí, se escucha todo. Sí, ok, perfecto. Esto un profesor encontró dentro del ADN, es el ADN. Pueden ver que dentro del ADN hay unos hilos pequeños que conectan y hay un puente entre cada hilo. El primer puente tiene 10 hilos. El segundo, ese es el profesor, by the way. El segundo tiene 5, el tercero tiene 6 y el cuarto tiene 5. Es las letras Yud, Ei, Vav, Ei, la letra del nombre de Dios que está dentro del ADN de cada uno y uno de nosotros. Está Dios. Quiere decir que Dios nunca se pierde. Dentro del ADN, como dijo el rey David, mi psarí, de mi cuerpo observo a Dios, porque Dios está dentro del ADN de nosotros y Dios está dentro de la teoría de la evolución también, dentro de la teoría del Big Bang, dentro de la edad del universo. Todo se conecta. La ciencia rompe las cosas para entender
cuando la religión conecta las cosas para darle sentido y ambos hacen un trabajo para darle a nosotros lo que es hoy en día conexión, como hablamos en la primera clase, el hemisferio derecho, hemisferio izquierdo, conectar los dos increíblemente nos da derecha, izquierda, sacerdote, profeta, hombre, mujer, lo que quieran, pero es la mejor conexión que Dios nos dio al mundo, la parte material y la parte espiritual. Abrimos a las preguntas, perdón por el apoyo. Quien quiera hacer preguntas, por favor, levanta la mano o lo pone en el chat. No tenemos mucho tiempo porque hay otra charla. Alguien que desea hacer poner la mano por favor. Ahí virtual. Tienen la forma como... Hay una manito abajo donde está el chat, donde ustedes pueden poner o levantar la mano o ponerlo en el chat. ¿Saben ponerlo en el chat pregunta? O quizás no hay preguntas, Rab. Tal vez está tan claro o tal vez tan no claro que no hay preguntas. Una de las dos puede ser, a menos que alguien tenga alguna pregunta. Pero mientras piensan de preguntas, ¿quién? ¿Quién levantó ahí la mano? Tienes que levantarlo, ¿cómo se llama? Con esto para que te vea. A ver. Aquí hay, voy a Marcelo. Ok. Marcelo, y después tienes a... puede hacer su pregunta. Marcelo. Rabino, buenas tardes. No me quedó bien claro en cuestión de los años. Decías que Dios creó en 6 días, o sea, en 6 etapas le mencionabas, pero esas etapas en tiempo en que se medía la una y las otras, los 5.788 años son en días 24 horas. Mira, la primera pregunta, el tiempo sobre qué se mide de acuerdo a la expansión del mundo y la materia, entonces el tiempo pasó diferente de lo que tenemos nosotros. Yo no te puedo decir en cada día cuánto tiempo exacto pasó, porque la Biblia no nos detalla ese detalle, más que la Biblia no nos obliga a pensar sobre un número de años según 24 horas. La Biblia dice 6 etapas diferentes. ¿Cuánto cada etapa? Pregunta a la ciencia. Es decir, la Biblia te dice que tienes que respirar. No, te dice que tienes que cuidar tu salud. ¿Cómo cuido mi salud? Entonces hablo con los doctores también. La Biblia misma te exige también hablar con los científicos para entender bien cómo se mide el tiempo también del principio del mundo. Pero lo importante es entender que lo que dice la ciencia no tenemos una contradicción con el calendario hebreo. El calendario hebreo que habla de 5.780 años sí son años de nosotros. Esa es la cuenta de nosotros que comienza a través del primer humano. Ese sí son años iguales a nosotros. ¿Ok? ¿Qué pasó antes de esto? Hay que ver con la ciencia exactamente. Hoy en día dice 13.8 billones de años. Puede ser que en un año van a agregar unos años. No hay problema y no hay contradicción. Está Alexis preguntando, Alexis Arce, Jiménez Arce. Sí, saludos para el rabino y todas las personas pues, que están en la reunión. Mi pregunta es, porque pues no me quedó muy claro, sobre la teoría de la evolución, cuando el rabino hace referencia a que debemos unir lo que es la ciencia con lo que está escrito en la Biblia, ¿no? Cuando se habla de que la ciencia dice que nosotros venimos procedentes exactamente pues del Homo sapiens. Entonces quería que por favor, si me lo perdí en algún momento, me vuelva a explicar de qué manera podemos unir nosotros o de qué manera no podemos hacer ruptura entre la ciencia y lo que está escrito en la Biblia. Muchas gracias. Ok, con gusto. También esa charla está después en Facebook, lo pueden ver desde el principio, también en YouTube, pero voy a tratar de decírtelo en pocas palabras por el tiempo. El tema es que la ciencia dice que el humano llegó evolucionándose de los animales. No importa ahora qué animal y no importa ahora el proceso exacto como explicamos antes.
La Biblia aparentemente dice que el humano llegó, Dios lo creó. Entonces, yo estoy de acuerdo con la evolución, pero no estoy de acuerdo con la evolución. Estoy de acuerdo que hay un proceso natural, pero no pasó así nomás, sino Dios lo manejó. Dios lo causó, Dios lo hizo, porque que esté el proceso es un hecho, pero quien lo causó no puede ser un humano, exige una fuerza sobrehumana, y ese es Dios. Entonces, para mí la evolución exige la existencia de Dios, porque muestra un proceso que no se explica en términos humanos, pero se exige a alguien que causó este proceso. La Biblia, el Génesis 1, dice que Dios creó primero los animales y después el humano. Y si agarramos la opinión de Nachmanides, el siglo XII, y otras opiniones de otros rabinos, que el proceso que detalla la Biblia, Génesis 1, es un proceso que Dios puso natural, ¿ok? Entonces, este proceso quiere decir que primero los animales y después los humanos, lo que dice la evolución, que el humano llegó de los animales. Pero el alma del humano llegó directamente de Dios y es Génesis 2. Entonces la pregunta aquí, sí, llegamos de los animales, la parte material del cuerpo, el ADN, mira lo que el corona, lo que dio el murciélago o lo que sea que nos dio a nosotros. Entonces del animal tenemos una conexión genética sí o sí, pero el alma, aquí tenemos algo más, que Dios nos puso, Él, de Él, y Él cree en nosotros más que nosotros creemos en Él. Y aquí la pregunta es si estamos aprovechando lo que Él nos dio de Él o nada más la parte animal. Si nada más la parte animal, somos los últimos de la creación. Pero si aprovechamos la parte espiritual también, entonces convertimos en la mejor de la creación. Y esa es una pregunta bastante fuerte que podemos hacer a nosotros. ¿Qué hacemos nosotros? Si estamos aprovechando o no estamos aprovechando, estamos haciendo lo correcto o no estamos haciendo lo correcto, pero más de todo, ¿somos los últimos o somos los primeros? Es una pregunta, puedo decir, bastante fuerte. Cuando llegó la nieta del Hafetz Haim, un rabino del siglo pasado, murió antes del holocausto, y le dijo, mira, abuelo, ¿por qué te metes a estudiar todo el tiempo libros? Afuera hay gente que construyen computadoras y no sé qué. Entonces el Hafetz Haim le dijo a su nieta, es verdad, la ciencia construye eso también, pero también puede construir bombas, puede construir lo que sea, pero el estudio, lo que estoy haciendo, construye el humano, la parte espiritual. La combinación es lo mejor. No hay que ser un extremo para acá, un extremo para allá, hay que siempre tener un equilibrio entre las cosas, y eso es lo que nos, de alguna manera, abre la mente, entender la ciencia con la religión. Rabino, tenemos 3 preguntas con la mano y también tiene usted en el chat una pregunta. ¿Podemos ir respondiendo la del chat? No sé si usted la ve. Sí, a ver. ¿Por qué no se explicaría mejor lo de las especies como adaptación en lugar de evolución para que cuadre con la Biblia? Y 2, si la Biblia en Génesis 1 dice que Dios ya hizo a los animales según su especie o género, ¿por qué decimos que ahora han aparecido nuevas especies o géneros con la evolución? Excelentes preguntas, excelentes preguntas. Primero, sí, de alguna manera no tenía tiempo para explicar todo el proceso de la evolución, pero la evolución, cuando habla de la selección natural, habla de algo de adaptación. De alguna manera, un ejemplo de la selección natural, los ratones. Los ratones de la Nueva México lo podemos encontrar el color más café, y en otro lugar que la tierra es más negra lo podemos encontrar más ratones negros. ¿Por qué? Porque cuando el lugar es negro, entonces el ratón más destacado lo van a comer los pájaros, lo que sea, tiene menos probabilidad de sobrevivir porque es más destacado y más comible. El ratón que está de acuerdo al color de la tierra, entonces no está tan destacado. Por lo tanto, hoy en día podemos encontrar la selección natural en esas cosas, pero la teoría de la evolución hoy en día no nos queda ahí nada más. Como mostré la prueba del ADN, que tenemos 16 retrovirus iguales en la misma entrada entre el chimpancé y el humano, quiere decir que son 16 por 50 millones de probabilidades, que bajo de la probabilidad 16 por 50 millones. Aparte de eso, el cromosoma. Y todo lo que vemos
vemos que aquí hay algo más, hay una conexión entre el mundo animal y el mundo del humano, y debemos de pensar que Dios nos quiere enseñar en esto. A nosotros nos gusta pensar que somos lo mejor del mundo, por supuesto, pero Dios nos dice, señores, si no aprovechan la parte espiritual y si no ayudan a los demás y si no desarrollan los valores, entonces no son mejores de animales porque ustedes llegaron de ahí y los últimos. Eso dice el Talmud de esas palabras, es decir, de alguna manera aquí tenemos que dar un paso más allá con la evolución para también tener ese mensaje fuerte. Ahora, si la Biblia Génesis 1 dice que cada uno se hizo a su género en aquel momento, pero de ahí sigue desarrollando, no hay contradicción de lo que dice la Biblia, porque sigue desarrollando. Es decir, la Biblia no habla del carro, la Biblia no habla del celular, como me dicen algunos que no sabía de eso. No, la Biblia empieza la historia del humano cuando el humano debe completarlo. Y eso es lo que nosotros escribimos. A mí me gustó una vez una imagen que alguien me puso y me dijo, mira, piensa que tú entras a una biblioteca y muchos libros, de repente un libro muy antiguo, abres y ves toda la historia del primer humano, Abraham, Isaac, Jacob, todos los personajes históricos, de todos tus abuelos antepasados y toda la historia, y de repente al final una hoja vacía y le dice arriba, aquí debes escribir tú esa hoja, tu historia. Y eso es lo que necesitamos hacer, seguir escribiendo la Biblia viva de nosotros, tanto como la naturaleza lo está haciendo, desarrollándose con el tiempo, y esa es parte de la creación perfecta de Dios que no deja de seguir desarrollándose. Vamos a darle la palabra a 3 de las personas que levantaron la mano y vaya leyendo, Rab, en el chat. Usted puede ver porque quizás sí, juntamos algunas preguntas. Epitur, que no sé quién es. Herbert. ¿Tiene el micrófono? Por favor, las preguntas que sean breves, ¿sí? Herbert, chicas, les saludo desde El Salvador a todos. Mi pregunta es la siguiente. Bueno, la buena noticia es que ambos seres venimos del mismo creador. Y esa creo que es la primera conexión. Es la primera conexión que se establece entre digamos, el mono y nosotros. Pero mi pregunta es, ¿por qué ese ser que fue creado, que se supone que es nuestro punto de partida, por qué no sigue evolucionando? Si ese es nuestro, digamos, nuestro punto de partida. Y la otra pregunta es, si hubiese sido posible la evolución como tal, ¿será que Dios creó a un hombre sin el lóbulo frontal? Ok, vamos a juntar las preguntas. Vamos a escuchar las 3 preguntas, Rab, anótese. Y sí. Ahora Joseph Mora. Ok, gracias. Saludos, Rabino. Mi pregunta es, entiendo lo que está explicando. En la historia, ¿dónde se parte la evolución del ser humano como persona espiritual? Porque todo lo que has explicado está muy bien y me interesa más la parte que has explicado del cambio, de la evolución espiritual, ¿no? Unir las dos. Pero en el ser humano, ¿en qué momento se determina su evolución como un ente espiritual? O sea, que use esa Torah que Dios dio, así como dijiste que Dios estuvo en toda esa parte, pero ¿en qué momento nosotros... Cuando la Biblia dice, sí, perdón que por el tiempo nada más, cuando la Biblia dice que le insufló espíritu, dice la Biblia, y ahí en la traducción de Onkelos dice la fuerza de la palabra. Al final de la creación, y ahí contesto también una pregunta del chat, que es una pregunta muy buena, si el primer humano habla de un solo humano o de muchos. Entonces, en este momento hay un solo humano que importa para nosotros. Miren bien el texto de la Biblia cuando dice que Dios llegó con el humano. ¿Qué es el humano? Cuando dice el humano, quiere decir que hay muchos, y aquí estamos destacando el conocido, el famoso humano. ¿Ok? La prueba de eso, Caín, después de matar a su hermano, dice que va a un lugar y encuentra ahí personas. Había personas ahí. Es decir, había muchas personas alrededor, pero nosotros todos aquí, la Biblia nos quiere gritar un mensaje de Dios
que llegamos de un solo humano lo que estamos aquí hoy en día. Tenemos genes, algunos por ciento de Neandertal y de eso y del otro que existieron antes, pero Dios en un momento agarra uno, le da una fuerza de hablar que diferencia, todos se comunican, pero el ser humano habla con su imaginación y puede hablar del término conciencia de pasado, presente y futuro, y ese todo es la fuerza de la palabra del humano que no tiene ninguno. Dios le da esto a un humano y de ahí origina lo que es lo que estamos aquí hoy en día, y por eso la Biblia cuenta nada más sobre él para decirte que todos llegamos del mismo humano y antes de tener diferencias de religiones y lo que sea, llegamos del mismo lugar y somos familia. Ese mensaje para Dios es más importante de cualquier otra cosa. Por eso Dios pone esto antes de preceptos, antes de religión, antes de todo, dice esto. Señores, hice millones de especies, pero aquí estoy hablando con ustedes a través de un solo humano. Entonces, de alguna manera, limito todo el especie humano y Dios intervino para poner una fuerza de hablar en este humano, que de ahí llegamos nosotros. Y esto, lo que nos interesa, la parte espiritual bíblica, y no la ciencia que habla de todo lo demás. Pero de todo lo demás, no tenemos mensajes que podemos aplicar cuando la Biblia busca mensajes para la vida y no llenarte el tiempo de historias, porque para eso puedes comprar un libro de Harry Potter y leer historias. Nosotros estamos hablando que la Biblia tiene clave para la vida y eso es nada más a través de mensajes específicos y a través de una raza específica que llegamos todos. Y eso es lo que Dios nos quiere decir. ¿Había alrededor otros humanos, otra gente? Tal vez sí, tal vez no. Según la ciencia, sí, y muy probable que lo puedes también combinar con la parte religiosa. El Rabbi Gedalia Nade lo combina, que era el alumno de Chazon Ish, de uno de los grandes rabinos del siglo pasado. Él lo escribe y dice que claro que sí, y por eso dice, el humano está bien, pero no nos salimos del mensaje principal de la Biblia. Llegamos de la misma familia, llegamos del mismo lugar. Nadie es mejor del otro, nadie es peor del otro. Dios quiere a todos igual, y ese es el mensaje principal que tenemos que hacer. Dios bendijo a Abraham, pero también a Ismael y también a Isaac, también a Esaú y también a Jacob, a todos. Por eso debemos de aplicar esto, y esa es también la parte del chat. La pregunta que hizo Epitu también, ¿por qué nos seguimos evolucionando? La evolución también dura, es proceso de millones de años, no es unos años y ya todo se va a cambiar. Tal vez en 1.000.000 de años vamos a ser mejores. Hay libros, pueden leer el historiador Yuval Harari, que viajó hasta tener sobrehumano en el próximo siglo, y hay otros profetas o sabios o historiadores o lo que sea, cada uno con su teoría, y está bien, no hay ningún problema, ¿ok? Pero nosotros debemos de evolucionar también el mundo. El humano está aquí no para ser evolucionado nada más, sino para causar la evolución del mundo. Y por eso Dios nos puso aquí. Ese es el propósito que tenemos en común. Y eso creo que el mundo debe, dice que epidemias, guerras y todo lo que está pasando en el mundo acelera procesos. El coronavirus puede acelerar este proceso de entender, señores, dejemos de discutir por todo qué cosas, concentramos en cada uno que aplique su religión, listo, pero apliquemos el mensaje principal también de la Biblia, de pelear por un espacio en común que tenemos, hacer a este mundo mejor, salir de oscuridad, hacer luz, evolucionar el mundo y mejorarlo como Dios lo hizo. Dios comenzó, pero nos dejó la tarea a nosotros. Y esa es una cosa importante que debemos de saber, y lo hablé en la primera conferencia del Tikkun Olam, que es parte importante. Ahora, el oro que del humano, ¿cómo parecía el primer humano? Hay algunos que dicen que llegó de la tierra. Nosotros cuando se casa uno, decimos una bendición a los novios, que estén alegres tanto como Adán y Eva. Yo le pregunto a los novios, ¿de dónde sabemos que Adán y Eva eran contentos? Entonces, tal vez porque no tenía suegra, tal vez porque él nunca dijo que la mamá de él cocina mejor de la esposa, tal vez por esto, pero no nada más esto, porque ellos tenían en mente que son únicos en el mundo y no comparaban la vida con los demás y hicieron competencia con todas las religiones de alrededor. Simplemente se enfocaban en hacer el bien. No siempre lograron,
pero por lo menos trataron de hacerlo y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Podemos, siempre le digo a la gente, podemos discutir y es bonito y no tenemos que estar de acuerdo con todo, pero debemos concentrar en una frase. Mentes diferentes, más que el corazón siempre está unido. Eso es lo que tenemos que hacer, porque así el mundo tiene esperanza para tener un mundo mejor, porque si no, vamos para atrás. Y eso es lo que tenemos que hacer, como se expandió el universo y hay una fuerza que lo saca para fuera, que no lo deje otra vez caerse. Eso es lo que necesitamos hacer también nosotros. Y como mostramos el ejemplo del campo de Higgs, tener interacción con la gente, interacción con el mundo, no correr muy rápido, porque si uno corre muy rápido no tiene mucha interacción y no agarra mucho más. Si puede mandar los links del video que mostraron, está en mi página de YouTube. También les podemos mandar el link si ustedes nos mandan un email a tzadasheniactivistas@gmail.com, se los mandaremos también por ahí. Con esto vamos a cerrar. Creo que fue una charla excelente como para que se repita nuevamente. Todos quieren volverla a escuchar y hay mucho más para decir. Así que con esto cerramos para que nos quedemos todos con las ganas de seguir conversando con el rabino. Le quiero agradecer a todos, pues tuvimos hoy aquí 98 personas, que es un muy buen número de asistentes, también por Facebook, y espero que ustedes sigan disfrutando de esta Pascua en familia, en comunidad. No todo el mundo dice cosas negativas, a veces hay cosas muy bonitas y espirituales que están pasando en cada casa. Los saludamos de Atzad Sheni. Gracias, Rav. Hasta la próxima. Muchas gracias a todos, los queremos aquí mucho y que Dios los bendiga, que siempre tengan cosas positivas y no olviden, juntos estamos unidos para transformar el destino negativo colectivo en propósito positivo colectivo. Gracias.